Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Canasta de 3, momento como siempre para repasar lo más destacado del planeta NBA de las últimas 24 horas. Una vez finalizada la temporada con los Milwaukee Bucks como campeones, toca mirar hacia el mercado y hacia Tokio, hacia el mercado porque ya hay muchos equipos y muchos jugadores que han tomado decisiones en torno a sus últimos años de contrato, y hacia Tokio, porque esta próxima madrugada empieza la competición de baloncesto con el debut mañana de Estados Unidos contra Francia a partir de las 2 de la tarde. Pero vamos a empezar hablando del mercado porque hay muchísimas noticias, muchísima rumorología en torno a franquicias importantes como Los Ángeles Lakers, que seguramente ahora cada día va a sonar un nombre y ha sonado ya media liga, media competición que podría reforzar a Los Ángeles Lakers. Pero empezamos hablando precisamente de los Lakers porque se ha confirmado que la franquicia angelina ha ejercido la qualify offer sobre Talen Horton-Tucker, un jugador importante, se convierte en agente libre restringido y hay que decir que el alero estaba cobrando este año 1,5 millones de dólares. Un jugador que ha ido de menos a más durante la temporada. Frank Vogel ha tenido que utilizarlo, especialmente en playoffs por tema lesiones y demás, pero es un jugador muy interesante con un perfil que le puede venir muy bien para dar minutos de descanso, sobre todo a LeBron James, que cada año que pasa se va haciendo más mayor y evidentemente necesita mucho más descanso, pero es un jugador muy interesante y que seguramente lo van a poder retener por muy poquito. También estaba en rumores de traspaso, si os acordáis, ese traspaso que enviaría a Damian Lillard a los Lakers a cambio de Kyle Kuzma, de Talen Horton-Tucker y del propio Dennis Schroeder. Veremos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Ya veis que hay mucha rumorología, pero de momento lo que tenían que hacer los Lakers con Talen Horton-Tucker lo han hecho y es un jugador que si se queda va a sumar desde el primer partido. Y tenemos que hablar de los Atlanta Hawks porque también han ejercido esa oferta cualificada sobre John Collins, el jugador de los Atlanta Hawks, y por tanto pueden igualar cualquier oferta para retenerlo, aunque parece que es un paso más hacia su salida, ya que hace un año decidieron no renovarle el contrato y parece que será el gran sacrificado de la renovación de Trae Young, que se espera que sea en breve. El jugador ha levantado mucho interés en franquicias como Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves y Miami Heat. Un jugador muy interesante, seguramente Atlanta Hawks no pensaba que haría unos buenos playoffs, unos extraordinarios playoffs como ha hecho. Ha sido un jugador que junto con Trae Young muy importante para Nate McMillan y a partir de ahí veremos, porque es un jugador que vaya donde vaya seguramente va a rendir y va a estar cerquita, si no muy cerca de ser All-Star. Y de Atlanta viajamos hasta Cleveland, porque en este caso la franquicia de Ohio ha decidido también extender la qualify offer sobre Jarrett Allen de 7,7 millones de dólares, aunque también parece que no va a ser suficiente para retener al pívot que, como ya sabéis, vino en el traspaso por James Harden, un jugador que estaría buscando en torno a un contrato superior a los 10 millones de dólares por temporada, un jugador de corte defensivo, muy reboteador y que vendría muy bien a equipos como Charlotte Hornets, con el que en las últimas horas se le ha relacionado en ese interés de la franquicia de Michael Jordan en el pívot de momento de los Cleveland Cavaliers. Y no dejamos Ohio, no dejamos los Cavaliers, porque hay un jugador que ha decidido no ejercer su player option y es el alemán Isaias Hartenstein, que estaba jugando también en la franquicia de Ohio. En este caso era de 1,76 millones de dólares, un contrato muy bajo, y es a todos los efectos agente libre sin restricciones. Veremos a ver, porque era un jugador muy secundario tanto en Houston como en Denver Nuggets, donde le daba minutos, los pocos minutos de descanso a Nikola Jokic, hasta que fue traspasado a mitad de temporada a los Cleveland Cavaliers a campo de Jabal Magui. Por tanto, un jugador que no parece que tenga un contrato, que vaya a tener un contrato mucho más alto del que ya tenía, aunque va a estar buscando en torno a los 4 o 5 millones de dólares por temporada. Y quien tampoco va a ejercer su player option de último año es el jugador de los Denver Nuggets, JaMychal Green, esa opción de 7,6 millones de dólares y por tanto será agente libre sin restricciones, un jugador que va a buscar un contrato superior a los 10 millones por temporada
y que ha ido de más a menos totalmente durante la season, con promedios de 8 puntos y 4 rebotes. Veremos a ver si encuentra cómodo en algún equipo contender, algún equipo que aspire al anillo, porque es un perfil interesante para el exjugador de los Memphis Grizzlies y de los Ángeles Clippers. Y tenemos que hablar de rumores, muchísimos rumores en torno a los Lakers, en torno a Golden State. Empezamos por los Lakers, porque según Broderick Turner de Los Angeles Times, la franquicia angelina estaría muy interesada en hacerse con los servicios de Kyle Lowry y de DeMar DeRozan y formar un póker espectacular junto con LeBron James y Anthony Davis. Es una opción que yo la veo muy poco factible, más que nada porque tendrían que hacer ingeniería financiera para poder cuadrar todos los salarios y jugarían prácticamente ellos 4 solos, porque no habría movimiento o margen salarial para poder firmar a jugadores interesantes. El caso de Kyle Lowry es el caso más factible, que yo veo que pudiera llegar a los Lakers, no tanto el de DeMar DeRozan, porque es un perfil muy similar al de LeBron James, tira mucho de 2, no tira tanto de 3, muy penetrador, y ahí es complicado. El caso de Lowry yo lo veo que encajaría más en el juego actual de Frank Vogel y estos Lakers. Y hablamos de Golden State Warriors porque ayer salían informaciones diciendo que los 3 jugadores que les han puesto en el mapa, es decir, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, querrían o habrían pedido a Steve Kerr y a la gerencia de los Warriors fichajes inminentes para acometer e intentar conseguir el anillo. El tiempo pasa, el reloj también, y es evidente que estos 3 jugadores bueno, pues van cumpliendo años. Estas 2 temporadas Klay Thompson se las ha perdido, pero han sido prácticamente inútiles, en blanco, y han desperdiciado 2 años para intentar luchar por el anillo. Así que ya dijimos durante vídeos anteriores que no hay que olvidar que tienen el 7 y el 14 del próximo draft y cuentan con James Wiseman. Veremos a ver qué es lo que hace la noche del draft, porque es una de las franquicias que seguramente se va a mover para intentar conseguir algún agente libre o algún jugador que les dé un rendimiento ya inmediato para luchar por el anillo. En declaraciones, decía, de Steve Kerr, en las que no estaban para hacer probaturas de futuro, sino que estaban para ganar y para ganar ya. Así que ya podéis apuntar los nombres de los Golden State Warriors como equipo que junto con Miami Heat se van a mover mucho en el 29 de julio o posteriormente seguro que van a armar un equipo para optar absolutamente a todo. Y tenemos que hablar también de Richard Holmes, también es un jugador, el pívot de los Sacramento Kings, que ha despertado muchísimo interés, especialmente en Dallas Mavericks y en Charlotte Hornets, según Shams Charania de The Athletic. Holmes es agente libre sin restricciones y estaba cobrando actualmente 4,8 millones de dólares, que es un precio tiradísimo para el rendimiento que ha dado Richard Holmes esta temporada en los Sacramento Kings. El problema es que estaba en una franquicia que no le acompañaba, pero 4,8 millones es muy poco, aunque se espera que intente conseguir un contrato por más duración y seguramente superior a los 10 millones de dólares por temporada. Pero ahí está, apuntar el nombre de Richard Holmes, que está sonando como compañero de Luka Doncic. Y hablamos de un vigente campeón de la NBA, PJ Tucker, que a sus 36 añazos es agente libre y ha despertado el interés de los Brooklyn Nets, según el periodista de The Athletic, Alex Schiffer. Hay que recordar que PJ Tucker es agente libre sin restricciones. Por tanto, también estaremos muy pendientes para un jugador con experiencia que ya tiene un anillo en la mano y que es un jugador muy defensivo y con buena mano desde las esquinas, como hemos visto en estos playoffs. Y tenemos que hablar del draft del 29 de julio, porque ya sabéis que la noche del 29 de julio, noche del jueves al viernes, estaremos en directo estrenando el canal de Twitch de Canasta de 3 con invitados que saben muchísimo de baloncesto, nos van a acompañar durante 1 hora y media antes. Vamos a estar ya comentando los traspasos que se hayan producido, conociendo un poquito mejor, que seguramente ya habréis visto muchas reviews de los jugadores que van a ser importantes en este draft, los Cade Cunningham, Jalen Suggs, Jalen Green y compañía, pero vamos a analizarlos un poquito, ver sus pros, sus contras y en qué equipo encajarían mejor. Tendremos tiempo, pero apuntar el 29 de julio a partir de las 11:30 de la noche ya estaremos en directo en el canal de Twitch de Canasta de 3. Hay muchas informaciones. Por ejemplo, los Knicks van a intentar subir alguna posición más
para hacerse con los servicios de Chris Duarte de la Universidad de Oregón, que estaba entre el 14 y el 15. Hay que recordar que los Knicks tienen el pick 19 y el pick 21, por tanto intentarán conseguir a un jugador que es lo más parecido a Klay Thompson, salvando las distancias, evidentemente, pero tiene muy buen tiro, una defensa aceptable, aunque tiene que mejorarla, y sería un perfil que le vendría muy bien, yo creo, a Tom Thibodeau y a los New York Knicks, aunque, como decimos, está empezando a subir en el draft, le sitúan entre el 14 y el 15, y veremos a ver si finalmente los Knicks van a por Chris Duarte. Y tenemos que hablar de más noticias rápidamente referentes al draft, porque parece que los Raptors y los Magic van a la caza del pick 3 de los Cleveland Cavaliers, que según las previsiones estaría bailando entre Evan Mobley y Jalen Suggs, así que querrían subir puestos estas dos franquicias. Y también hay que recordar que los Magic tienen el pick 5 y el pick 8, por tanto, al igual que los Knicks, intentarían subir 2 o 3 posiciones para hacerse con los servicios o bien de Evan Mobley, un jugador de carácter defensivo, intimidador, o Jalen Suggs, un jugador base, muy penetrador, con tiro aceptable y también un muy buen defensor. Como veis, hay muchos rumores en torno al draft, jugadores que están en el radar de las franquicias pero no tienen ese pick, ofrecerán a jugadores y seguramente va a ser una noche apasionante que os invitamos desde ya a que la paséis con nosotros a partir de las 11:30 de la noche. Y por último, pinceladas de los Juegos Olímpicos, que, como decíamos al inicio, empieza mañana, bueno, esta madrugada a partir de las 3, ya con un Irán-República Checa, a las 6:40, si queréis madrugar, los que vivís en España, una Alemania-Italia, a las 10:20, Australia contra Nigeria, y a las 2 de la tarde el debut de Estados Unidos contra Francia, a las 2 de la tarde, un muy buen horario para poder verlo tranquilamente, antes de comer, después de comer, como queráis, pero va a ser el debut de la selección de Estados Unidos contra una selección plagada de jugadores NBA, como el propio Rudy Gobert o Iván Fournier. Por cierto, malas noticias para Juancho Hernán Gómez, porque al final el jugador no va a poder estar en los Juegos Olímpicos, no ha pasado las pruebas físicas y por tanto se pierde la cita olímpica. Ha sido llamado para cubrir su vacante Xavi López Arostegui, el jugador del Juventud. Así que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Juancho Hernán Gómez, y una lástima que no pueda estar en los Juegos Olímpicos en Tokio, porque habría sido, como ya hemos venido defendiendo aquí, un jugador muy interesante para la selección de Sergio Scariolo. Nada más, nosotros nos vamos, volveremos mañana con un mix entre rumores y noticias. Ya sabéis que durante el fin de semana está un poquito más apagado, y sobre todo los Juegos Olímpicos, porque ya van a comenzar a disputarse los primeros partidos de esa apasionante competición de baloncesto. Nada más, nos vemos mañana, adiós.